quiero hablar bajo el tema órdenes divinas. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? El tema se llama órdenes divinas. Hay una orden de parte del Señor, una orden de parte de Dios. Yo creo que cuando usted salga de este lugar, usted tiene que recordar el tema: órdenes divinas. Órdenes divinas. El diccionario de la lengua española dice que una orden es un mandato o una instrucción imperativa. ¿Qué es una orden? Es un mandato y es una instrucción imperativa de cumplimiento obligatorio. Eso es una orden. Cuando a usted le den una orden, la esposa o sus papás, usted tiene que recordar que la orden es un mandato y una instrucción imperativa y de cumplimiento obligatorio. Hace algunos días estaba haciendo una diligencia, andábamos haciendo una diligencia en el banco con mi esposa y hablábamos con Harold, que es uno de los jóvenes, no tan jóvenes de nuestra iglesia, relativamente joven, y hablábamos poco acerca de algunas cosas. Mirábamos en una pancarta el rostro del dueño de la institución, y él me contaba una de las anécdotas, de las tantas anécdotas del dueño. Dice él que en cierta oportunidad un hombre que tenía 20 años de trabajar en una de las sucursales de esta institución había intentado en 3 ocasiones aplicar a un préstamo para poder construir su casa. Hizo un intento, 2 intentos, y en el tercer intento igual le fue denegado el préstamo. Pero por azares de la vida, o diría yo más bien por bendición de Dios, se encontró en esa oportunidad con el dueño de la institución. Y el dueño del banco le preguntó y le dijo: óyeme, ¿ya tienes tu casa? Dijo él: no la tengo, he estado tratando de aplicar a un préstamo, pero no he podido. En 3 ocasiones me han negado el préstamo. ¿Cuántos años tienes de trabajar en la empresa? Tengo 20 años. Y el dueño dijo: qué inaudito esto que pasa aquí. Pasa mañana por mi oficina y te daré un documento firmado con mi puño y letra y te van a dar el préstamo. Yo le decía a Harold, me reía y decía yo: o sea, un documento firmado por don Jorge Bueso, ¿será que el gerente puede oponerse? ¿Será que tiene que pasar por un comité de crédito para evaluar si califica o no? No, hermanos. Es una orden vertical, directa. Porque viene ¿de quién? Del que manda. Y el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Es una orden del mero, hermano, nosotros decimos del mero toro, del mero, ¿verdad? Del que manda. Hay un presidente bastante conocido en Latinoamérica, que por cierto queda a la vuelta de la esquina, el país del Salvador. El presidente Nayib Bukele, que es un presidente bastante contemporáneo. A él le gusta mucho hacer uso de las redes sociales. Y algunas de las órdenes que él da, las da a través de su cuenta de Twitter. Y él dice, si usted lee algunos de los twitters que él manda o escribe en su cuenta, él da órdenes de manera específica. Y él dice: he ordenado a X institución hacer esto y esto. Y entre líneas termina su frase diciendo: cúmplase. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que le pueda decir lo contrario? Él es el primer ciudadano del país. Entonces, da una orden y esta orden debe de ser obedecida y debe de ser ejecutada. Hermanos, si este es un hecho en el mundo natural,
que cuando las órdenes que son dadas por un hombre, de acuerdo a la posición que este personaje tenga, estas órdenes tienen que ser obedecidas sí o sí. Cuanto más, imagínese usted una orden divina, una orden dada por el Señor. Dígale a la persona que está a su lado: Dios ya dio la orden. Pero dígale con convicción, dígale: Dios ya dio la orden. Por eso mi tema en esta noche le he titulado órdenes divinas. Cúmplanse. Cúmplanse. Quiero dar algunos ejemplos para poder establecer la base de este mensaje. Algunos ejemplos bíblicos que nos muestran a nosotros cómo una orden divina tiene un firme cumplimiento. Ojo con esto. Oído, por favor. Ejemplos de cómo una orden divina tiene un firme cumplimiento. Y vamos a ir así, pero en relámpago, hermano, en algunos pasajes que son bastante conocidos para nosotros, pero que es interesante porque esto nos da luz en relación al tema que yo quiero en esta noche dejar plasmado en el corazón de ustedes. En San Juan capítulo 11, verso 43 y 44 encontramos la muerte de Lázaro. La Biblia dice que Lázaro había enfermado y Lázaro, por X o Y motivo, ya cuando Jesús llega, Lázaro había muerto. Jesús llega a la tumba de Lázaro y da dos órdenes. La primera de ellas es: quiten la piedra. Aunque había personas que decían: no, Señor, pero ya hiede. O sea, no es posible que hagamos esto. Y él dijo: quiten la piedra. La primera orden. La segunda orden la da justamente aquí. Dice: y habiendo dicho esto, habiendo orado, ya conocemos la historia, habiendo orado al Padre, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Vamos a usar la NBI en todos los versículos. ¿Qué dijo? Lázaro, sal fuera. ¿Cómo gritó? ¿Cómo gritó? Con todas sus fuerzas. Y él dio una orden. ¿A quién le dio la orden? Al muerto. ¿Quién le iría a avisar a Lázaro que el que mandaba lo estaba mandando a llamar? Después de estar descansando 3 días ya de haber muerto. Pero había una orden divina allí. Y nada menos y nada más que el creador del cielo y de la tierra estaba dando una orden. Y esa orden, la misma muerte, tenía que vomitar, tenía que arrojar a ese muerto. Y ya no muerto, sino vivito y coleando, hermanos. Marcos capítulo 4, verso 39. Jesús en la barca, dice la Biblia que después de haber predicado, Jesús se va con sus discípulos y boga mar adentro. Pero ahí se levanta una grande tempestad y los discípulos estaban asustados por lo que estaba pasando. Pedro decía: Señor, es que no tienes cuidado que nos ahogamos, mientras Jesús estaba durmiendo. Pero la tempestad era grande, pero más grande era quien estaba en esa barca. Dice la Biblia: y se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar. ¿Y cómo le dijo? Silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Diga conmigo: una orden divina. El viento le obedece. La muerte tiene que vomitar a sus muertos por una orden divina. Lucas capítulo 5, verso 5 en adelante. Pedro había estado pescando toda la noche. Dice la palabra de Dios que no habían podido pescar absolutamente nada, y Jesús aparece en escena. Y dice la palabra de Dios que Jesús le da una orden a Pedro y le dice: tira tu red nuevamente. Pero Pedro le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos logrado absolutamente hacer nada. Pero qué interesante esto, que la orden que Dios le da a los peces, hermanos, es una orden divina. Los peces obedecen a la voz de su creador, y Dios le da una orden a los peces, que los peces tenían que ir de manera
voluntaria y meterse en las redes de Pedro. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú lo mandas, diga conmigo, tú lo mandas. ¿De qué está hablando? ¿Voluntario? No, órdenes. Tú lo mandas, echaré las redes. Verso 6. Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Lucas capítulo 7, verso 7. La Biblia dice que el siervo de un centurión había enfermado. Y este hombre envió a unos siervos para poder rogar a Jesús que viniese y sanase a su siervo. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesús iba camino a la casa del centurión, él salió de la casa y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo. Pero hay algo bien interesante en el versículo 7. Dice: por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. En otras palabras, hermano, dicho de otra forma, una sola orden que tú des será suficiente para que mi siervo sane. Y dice la Biblia que su siervo sanó. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Órdenes divinas. Primera de Reyes capítulo 17, verso 2. Elías en su momento, en uno de los momentos más frustrantes de su ministerio, la Biblia dice que obviamente había sequía y hambre en toda la tierra, y Dios le dio una orden a estos personajes que menciona aquí. Entonces la palabra de Dios vino a Elías y le dijo este mensaje, versículo 3: sal de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib y al este del Jordán. Verso 4: beberás del agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. ¿Qué dice? Les pediré de por favor, los manipularé, no, les ordenaré. Una orden del Creador para estos carnívoros que tenían esa lucha de llevar carne en sus picos sin comérselo. Una orden, no tienes derecho a comértela. Tenían que ir y alimentar a su siervo, el profeta. Versículo 17, Primera de Reyes del versículo 9. Primera de Reyes 17, 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién dio la orden? Diga conmigo: Dios dio la orden. No sé si estamos aquí. Dios ha dado la orden. Todos estos pasajes que he mencionado tienen que ver con una orden, y esa orden tiene que cumplirse. Amén, hermanos. El último que voy a mencionar, Génesis capítulo 22, verso 12. La Biblia dice que Dios había pedido a Abraham sacrificar a su hijo. Y cuando Abraham estaba con Isaac en el altar, ya lo tenía atado, listo para sacrificarlo. La palabra de Dios dice que un ángel del cielo, verso 22: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. El ángel recibe la orden del cielo, cruza el tercer cielo, hermano, pasa al segundo cielo, llega al primer cielo y le da la orden a Abraham que detenga su mano justo cuando el cuchillo iba, hermanos, a degollar a su propio hijo. Y él da la orden, viene una orden dada del cielo. Esto es interesante que la iglesia lo entienda en esta noche, que cuando hay una orden de parte de Dios, esta orden tiene un firme cumplimiento. Las órdenes divinas no pueden ser cuestionadas. Las órdenes divinas deben ser obedecidas. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la orden. Dígale una vez más a la persona que está a su lado: Dios ya dio la orden. Lo segundo que quiero mencionar en esta noche es
que una orden divina superior desplaza la orden dada por una autoridad inferior. ¿Cuántos estuvieron en el batallón aquí alguna vez, en la milicia? No tengo a nadie. Algunos que se desertaron. Una orden superior desplaza la orden dada por una autoridad inferior. Escúcheme esto, póngame atención. Cuando Jesús, hermano, caminaba por las calles de los pueblos de Israel, la Biblia dice que se encontraba con endemoniados, personas que estaban poseídas por demonios. Los demonios sabían quién era Jesús, así que cuando lo veían, dice la Biblia que comenzaban a gritar, a manifestarse, a dar voces. Ellos sabían quién era el que estaba ahí. Ellos sabían que aunque ellos tenían cierta autoridad sobre esa persona, había una autoridad superior a la que ellos tenían que rendirle homenaje, a la que ellos tendrían que hacerle el saludo. Ellos sabían que había una autoridad. Es más, cuando el endemoniado gadareno es libertado de los demonios, ellos le tienen que pedir permiso a Jesús y le dicen: danos permiso de que vayamos y nos metamos allá a los cerdos. Ellos tienen que solicitar un permiso. Yo quiero decirle algo en esta noche, sin que usted y yo lo sepamos. Satanás tiene sus huestes de maldad. La Biblia dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay jerarquías en el infierno que se manifiestan y que se reúnen con Satanás. Y Satanás da las órdenes para que ellos vayan y provoquen caos, provoquen destrucción, para que vayan y hagan que la gente ¿cómo le digo?, pelee, que la gente se divida, que la gente se mate, se asesine. Hay órdenes también en esa dirección. Y Satanás se reúne para dar órdenes. Así que si lo pensáramos de esta manera, seguramente estamos conscientes de que el diablo dio la orden para destruir tu vida, dio la orden para maldecir a tu familia. Pero en el mundo espiritual, como en el mundo natural, hermanos, todo se mueve a través de un orden jerárquico. Así que la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, y la palabra Dios con D minúscula. Pero qué interesante que aunque Satanás es el Dios de este siglo y que tiene cierto grado de autoridad sobre un grupo determinado de personas, la Biblia dice que también hay un Dios con D minúscula y con D mayúscula, perdón, y es Dios el Padre, el dueño de todas las cosas, Dios el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Satanás tiene que quedar viendo a Dios de esta forma. Él dice: pero tú eres Dios, le dicen los demonios a él. Tú eres Dios, tú puedes dar órdenes, sí, dice él, pero hay alguien superior a mí, y cuando yo lo veo tiemblo, y cuando yo lo veo salgo corriendo, y cuando yo lo veo mis piernas se estremecen, porque hay un Dios superior. Alaban al Señor por eso. Una orden divina superior desplaza la orden dada por una autoridad inferior. Quiero que lo tenga en mente esto. La Biblia dice que Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Pero el rango entre príncipe y rey, ¿quién manda? ¿Quién es la autoridad superior? La Biblia dice el príncipe de este mundo. Y Satanás, hermano, se pone como pavo real cuando le dicen los demonios: tú eres nuestro príncipe, tú eres el príncipe de esta familia, tú eres el príncipe de esta ciudad, tú eres el príncipe. Pero es interesante porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y aún debajo de la tierra, dice su palabra. Ante él se dobla toda rodilla. Él es llamado el príncipe de este mundo, pero Jesús es llamado el Rey de Reyes y Señor
de señores. La orden mayor deja sin efecto, anula, desplaza la orden dada por una autoridad inferior y de menor rango. Entonces los demonios regresan todos golpeados. Los demonios regresan con malos informes. Y Satanás les pregunta y le dice: ¿qué pasó con ustedes? Yo les di la orden de destruir ese matrimonio. Yo les di la orden de destruir esa familia. Yo les di la orden de destruir esa iglesia. Y los regresan, todos hermanos, heridos, deshumillados, como con la cola entre las patas, porque algunos han de tener cola, esos son defectuosos. Regresan todos defectuosos, hermanos, y regresan todos y dicen: pero es que es cierto, nuestro príncipe, usted dio la orden, pero ¿sabe qué? El problema de esta gente es que esta gente está bajo cobertura de nada más y nada menos que el caballero del Gólgota, que lo venció en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre su mano y de los... No hay autoridad de las tinieblas que tenga cumplimiento y que sea firme cuando se trata de tocar al ungido del Señor. Cuando se trata de tocar a la ungida del Señor, su familia y mi familia, hermanos, tienen una asignación divina. Dice la Biblia que nuestro hogar está bajo la cobertura de Dios, que la plaga no tocará nuestra morada, porque dice: he ordenado a los ángeles que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano se desvela la guardia. Pero yo creo que para los hijos de Dios hay una asignación. Mientras tú duermes, mientras tú vas por la calle, Satanás está planeando cómo destruirte. Satanás planea cómo matar tu familia, cómo matar tus proyectos. Pero Dios dice en esta hora: he dado la orden ya. Yo he dado la orden. Y cuando una orden es superior, tiene fiel cumplimiento. Cúmplase. Una orden superior desplaza la orden dada por una orden inferior. Toda orden inferior queda desplazada, anulada, porque Dios ya dio la orden. Dígale a la persona que está a su lado: Dios ya dio la orden. Dios ya dio la orden. Entonces, cuando llegan los principados, que son de los de más rango de autoridad en el infierno, para darle cuentas a Satanás, ellos dicen: es que no podemos, porque ellos son de los demonios reclutías, de los soldaditos. Y delante de la presencia de Dios, hermano, delante de la presencia de Dios, Satanás no tiene ningún rango de autoridad ante los ojos de Dios, porque Él es creación de Dios. Usted y yo somos creados a la imagen y semejanza del Señor. Dios ya dio la orden. Dios ya dio la orden. ¿Para qué? Para bendecirte. Y esa orden no puede ser revocada. Hay un relato de la Escritura que se encuentra en Números, capítulo 23. Y lo voy a parafrasear porque es un relato bastante extenso. Dice en este relato, hermanos, que el pueblo de Israel se encaminaba, cada vez que el pueblo de Israel avanzaba en el territorio de Canaán, los enemigos de Israel tenían temor, tenían miedo, porque sabían que Israel, el pueblo escogido de Dios, no estaban solos.
Ellos sabían que había alguien que peleaba las batallas por ellos, y que no era con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que había un rey llamado Balac, que era el rey de Moab. Este rey envió un grupo de personas, de servidores, para que fueran a hablar con el profeta Balaam, a ese profeta que la burra le habló. Y le dijo: te manda a llamar el rey. Previo a ello, Balac dijo: conozco un profeta. Este lo que bendice es bendito, y lo que maldice es maldito. Así que llamémoslo para que venga y maldiga, y le vamos a pagar. Y la primera vez mandó un grupo de personas. No quiso Balaam ir. A la segunda vez, por órdenes de Dios, dice: ve con ellos. Eso sí, vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Así que Balac le ofreció dinero a Balaam para maldecir al pueblo. Pero el problema, hermano, es que cada vez que Balaam decía maldecir al pueblo, lo que salía de la boca de Balaam eran palabras de bendición. Entonces Balac le dice: óyeme, ¿qué te pasa? Te traje desde allá, te di comida, te estoy ofreciendo dinero, pero no para que vengas y bendigas a este pueblo al que yo quiero que tú lo maldigas. Ya no solamente lo ha bendecido una vez, lo ha bendecido 3 veces. Y las 3 veces lo ha bendecido. Óigame, qué interesante esto, hermano. La respuesta de Balaam fue la siguiente. Leámoslo ahí en el versículo 20 del capítulo 23 de Números. ¿Qué dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. En la versión Dios habla hoy dice que la orden de Dios de bendecir es irrevocable. Estaba leyendo la versión Dios habla hoy. Dice que la orden de Dios de bendecir es irrevocable. O sea, puede brincar el diablo, puede levantarse el enemigo, puede levantarse, hermano, pueden levantarse tus amigos, vecinos, familia, molestos por la bendición de Dios sobre tu vida. Pero la Biblia dice que Dios ya dio la orden para bendecirnos, y esa orden no puede ser revocada. Diga conmigo: esa orden no puede ser revocada. Quiero que se ponga de pie.